Gracias, presidente. Con gusto. Artículo 22. Sustituyase el artículo 51 por el siguiente. Otras operaciones. Artículo 51. No obstante lo establecido en la presente ley, el banco podrá establecer condiciones especiales para el financiamiento de proyectos que tengan por objeto, literal A, un impacto significativo en la recuperación y mantenimiento del medio ambiente. Literal B, la plantación y mantenimiento de cultivos permanentes no tradicionales. Literal C, la atención de sectores económicos tradicionalmente excluidos. Literal D, el acceso a la educación de personas de escasos recursos. Literal E, en situaciones de emergencia, la reactivación de determinado sector económico. Dichos financiamientos deberán contribuir a su vez al cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, pudiendo ser otorgados con recursos provenientes del patrimonio del banco o de terceros que se le hubieran transferido en condiciones especiales. No obstante lo establecido en el artículo A del artículo 5, no obstante lo establecido en el literal A del artículo 5 de esta ley, el banco podrá realizar operaciones financieras con instituciones y con entidades estatales de carácter autónomo y a socios público-privados para apoyar proyectos que cumplan con los objetivos del banco. La Junta Directiva del banco podrá autorizar la transferencia de reembolsables al Fondo de Desarrollo Económico, estableciendo todas las condiciones y plazos para su recuperación. Estas transferencias de recursos reembolsables en su totalidad no deberán exceder el 50% de la cartera de créditos del referido fondo, ni sobrepasar el monto máximo de financiamiento aprobado por la Junta Directiva del banco para las instituciones elegibles. Del mismo modo, la Junta Directiva podrá autorizar la transferencia de recursos al Fondo Salvadoreño de Garantías de conformidad a lo previsto en la presente ley, estableciendo las condiciones y plazos para su recuperación. Tanto el Fondo de Desarrollo Económico como el Fondo Salvadoreño de Garantías tendrán como única fuente para la obtención de recursos las transferencias que reciban del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, de conformidad a lo previsto en la presente ley. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Junta Directiva del banco presupuestará recursos que podrán ser reembolsables o no para: literal A, la elaboración de estudios técnicos, jurídicos y financieros para la preinversión o estructuración de proyectos susceptibles de financiamiento por parte del banco. Literal B, la formación de personas de escasos recursos, el desarrollo de programas que impulsen la promoción, competitividad, innovación, investigación científica y transferencia de tecnología para sectores productivos. La preservación del medio ambiente, el desarrollo de mercados estratégicos para el país, el apoyo de actividades que impulsen el desarrollo cultural, deportivo y social, así como para la realización o apoyo de actividades que promuevan la formación empresarial, la educación financiera o el desarrollo de los objetivos del banco. Todo lo anterior de conformidad a lo que al respecto resuelva la Junta Directiva. Artículo 23. Sustitúyase la segunda parte del literal A, el literal E e incorpórese el literal F del artículo 57 de la manera siguiente. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, con estos recursos se podrán otorgar préstamos y avales a las instituciones oficiales o públicas de crédito, a las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, así como a socios público-privados para apoyar proyectos que cumplan con los objetivos del fondo y en atención a los límites a los que se refiere el artículo 66 de la presente ley. Literal E, financiar créditos destinados al consumo. Literal F, financiar cualquier tipo de crédito o personas naturales o jurídicas que tengan constituidas reservas de saneamiento por el 15% o más del saldo de capital. Artículo 24. Sustitúyase el literal A del artículo 60 por el siguiente. Literal A.
reserva legal, que se constituirá destinando al menos el 15% de las utilidades anuales hasta que su valor acumulado represente como mínimo el 25% del fondo patrimonial. Una vez alcanzado este porcentaje, continuará destinando el 15% de sus utilidades anuales a la reserva legal, pero se podrá disponer del valor de dicha proporción en el momento que su condición financiera lo demande. Artículo 25. Sustituyase el inciso segundo del artículo 65 por el siguiente. Para realizar operaciones con recursos del fondo, las instituciones o sujetos elegibles deberán cumplir con las normas y procedimientos que el banco establezca y las políticas de calificación, supervisión e inspección y administración de riesgo para mantener la sanidad financiera del fondo, considerando en su caso criterios para la sostenibilidad ambiental y o la mejora a la salud, la educación, el arte, la cultura y el deporte. Artículo 26. Sustitúyase los incisos primero, tercero y cuarto del artículo 66 de la manera siguiente. Artículo 66. Con recursos del fondo se podrán otorgar créditos hasta por el 90% del monto del proyecto. El saldo acumulado de los financiamientos que se otorguen a un mismo sujeto elegible o grupo económico al que pertenezcan no podrá ser mayor al 15% del fondo patrimonial del fondo. Al momento de su otorgamiento, el saldo de cartera de proyectos financiados a instituciones del sector público no podrá representar en su conjunto más del 15% de la totalidad de la cartera de créditos del fondo. En el caso de proyectos con participación público-privado en los cuales el sector público participe con más del 40% de la propiedad, el límite será el 5%. En todo caso, estos financiamientos no podrán representar en su conjunto más del 20% de la totalidad de la cartera de créditos del fondo al momento de su otorgamiento. Artículo 27. Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 68 por los siguientes. Artículo 68. No obstante lo establecido en la presente ley, el banco, con los recursos del fondo a fin de cumplir con las finalidades a que se refiere el artículo 53 de la presente ley, podrá establecer condiciones especiales para el financiamiento de proyectos que tengan por objeto: literal A, un impacto significativo en la economía, competitividad, recuperación y mantenimiento del medio ambiente. Literal B, la plantación y mantenimiento de cultivos permanentes no tradicionales. Literal C, la educación de personas de escasos recursos. Literal D, la atención de sectores económicos tradicionalmente excluidos. Literal E, el acceso a la educación de personas de escasos recursos y de sectores económicos tradicionalmente excluidos. Literal F, en situaciones de emergencia, la reactivación de determinado sector económico, no obstante lo indicado en el literal A del artículo 57 de esta ley. Con los recursos del fondo se podrán realizar operaciones financieras con participación público-privada siempre que sus proyectos cumplan con las finalidades del fondo. Artículo 28. Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 71 por los siguientes. Artículo 71. Creas el Banco de Desarrollo, el Fondo Salvadoreño de Garantías, en esta ley referido como Fondo de Garantías o el FSG, el cual es un patrimonio especial con finalidades específicas y será administrado por el referido banco. Para la administración de los recursos del citado Fondo de Garantías y el cumplimiento de sus finalidades, la Junta Directiva del Banco podrá establecer los mecanismos de administración que considere necesarios. Artículo 29. Refórmanse los incisos primero y segundo del artículo 73 de la siguiente manera. Artículo 73. Serán beneficiarios de las garantías otorgadas contra los recursos del Fondo de Garantías las personas naturales o jurídicas que reciban
de una institución elegible un crédito o celebren una operación financiera con la garantía referida, constituyéndose en deudores de la misma, ya sea que dicha institución actúe con sus recursos propios o con recursos proporcionados a esta por el banco o por el Fondo de Desarrollo Económico. Los créditos otorgados directamente con recursos del FDE podrán gozar de las garantías a que se refiere este título hasta por el 50% del monto total del crédito, siempre y cuando los créditos correspondientes cuenten a su vez con otra garantía. Para tal efecto, la Junta Directiva de Bandesal establecerá los programas y coberturas para garantizar los créditos del FDE sin que sobrepase el 10% del fondo patrimonial del FSG y con ello su capacidad de apalancamiento de créditos garantizados. Artículo 30. Sustitúyase el artículo 91 por el siguiente. Aportes del Banco Central. Artículo 91. Todos los derechos patrimoniales que el Banco Central de Reserva de El Salvador tenía en relación al patrimonio del Banco de Desarrollo de El Salvador a la entrada en vigencia de esta ley, le corresponderán al referido Banco Central en el patrimonio del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, en virtud que éste sucede en sus derechos y obligaciones al Banco de Desarrollo de El Salvador por ministerio de la presente ley. Los derechos patrimoniales del Banco Central incluyen el capital y todos los demás componentes del patrimonio del Banco de Desarrollo de El Salvador generados a la entrada en vigencia de esta ley. A los derechos patrimoniales que el Banco Central tenía respecto al Banco de Desarrollo de El Salvador a la entrada en vigencia de esta ley, se sumarán los aportes que éste realice al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, así como los componentes del patrimonio que en el futuro genere el capital. Artículo 31. Sustitúyase el artículo 92 por el siguiente. Legislación supletoria. Artículo 92. En lo referente a las operaciones bancarias, bursátiles y mercantiles que el banco realice, en todo lo que no estuviere previsto en la presente ley, resultarán aplicables las disposiciones contenidas en la legislación bancaria, bursátil, financiera, mercantil y, en su defecto, las normas del derecho común. En lo referente a las operaciones financieras que el banco celebre en forma directa con sus sujetos elegibles, con sus propios recursos o con los recursos del Fondo de Desarrollo Económico o del Fondo Salvadoreño de Garantías, y cuyas disposiciones no estén contempladas en esta ley, el banco deberá observar las disposiciones pertinentes de la ley de bancos en los referentes créditos y contratos con personas relacionadas, prohibiciones en la asunción de riesgos y en la general toda norma prudencial de regulación y supervisión en el manejo de riesgos que no contradigan las disposiciones de la presente ley. Toda la información relativa a las operaciones que el banco realice, ya sea que se trate de sus propios recursos, de terceros o de los fondos o fideicomisos que administre, se encontrará sujeta a reserva independientemente de la naturaleza de dichos recursos y de su origen, por lo que únicamente podrá entregársele a las personas a las que se refieren los artículos 201 y 232 de la Ley de Bancos. Artículo 32. Sustitúyase el artículo 95 por el siguiente. Sucesión por Ministerio de Ley. El artículo 95. El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador sucede por Ministerio de Ley en todos sus bienes, derechos y obligaciones al Banco de Desarrollo de El Salvador, entendiendo las obligaciones laborales y las administrativas de fondos, creado mediante el Decreto Legislativo número 847 de fecha 22 de septiembre del 2011,
publicado en el Diario Oficial número 197, tomo número 393 del 21 de octubre del año 2011. Todas las menciones que las leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones hacen al Banco de Desarrollo de El Salvador se entenderán que se refieren al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. Disposiciones finales. Artículo 33. Deróganse las siguientes disposiciones. El título preliminar, el inciso final del artículo 4, el inciso segundo del artículo 33, literales A, B y C del artículo 73, literales B y E del artículo 75 y los artículos 94, 97, 98, 99 y 100. Artículo 34. El Banco Central de Reserva de El Salvador, por medio de su comité de normas, emitirá en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la normativa técnica necesaria para la aplicación de la Ley de Creación del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, lo cual deberá ser realizado atendiendo a la naturaleza de este. Artículo 35. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2020. Leído, señor presidente. Gracias, diputada.